estos no son problemas nuestros, estos problemas los trajeron los europeos cuando sucedió lo que la historiografía clásica ha llamado el descubrimiento, la invasión sobre estas tierras. Ocurrió un gran problema, que es que las potencias inmediatamente lo supieron, principalmente, bueno, el reino de Castilla y de Aragón empezaron una situación difícil con el reino de Portugal, que aducía tener derechos sobre estos descubrimientos, sobre estas tierras que Castilla va a llamar las Indias Occidentales. Ese problema se zanja con la intervención del Papa, que era una suprema autoridad espiritual, y que a través de los tratados de Tordesillas van a demarcar una línea, un meridiano. Va a haber un tiempo, pues allí aproximadamente bastantes meses de discusiones, pero trazan finalmente una línea meridiana para decir, desde este meridiano hacia las costas de Europa y de África son de Portugal, y desde ese meridiano hacia el oeste es de España. En eso pues cayó, digamos que la parte más oriental del subcontinente, de la América del Sur, le quedó a Portugal, y de allí viene el origen de Brasil. Pero aquello era un territorio inmenso, inexplorado, todavía no se sabía cuáles eran las dimensiones de ese territorio. Así que entonces en eso transitó el siglo XVI, el 1500, pero las potencias como Francia, Holanda, Gran Bretaña, etcétera, no hicieron caso del Tratado de Tordesillas y sencillamente se metieron también por las aguas del Atlántico y llegaron al Caribe, y así se posicionaron de varias islas y costas, y etcétera. De tal manera que entonces ese siglo XVI y comienzo del siglo XVII va a ser de ocupación del espacio Caribe y de las costas del subcontinente. Y por esa vía, entonces, tenemos una de las explicaciones de cómo es que el territorio del lado derecho, hablamos de polo sur a polo norte para referirnos del lado derecho y del lado izquierdo, del lado derecho, entonces va a ser ocupado por comerciantes, por viajeros, por gente que vino de lo que nosotros llamamos Holanda, de tal manera las Provincias Unidas de los Países Bajos, y se posicionaron por allí. ¿Cómo fue que llegaron? ¿Cómo fue que se posicionaron? Bueno, ya lo hemos dicho, buscando las vías para obtener recursos. Se posicionan en el territorio que hoy llamamos el Esequibo, o en la vecindad. Se posicionan fundamentalmente en las costas de lo que se llamaba el Demerara y el Berbice, que son dos ríos al lado derecho del Esequibo, al lado derecho. Pero esa ocupación es, vamos a decir, entre comillas, ilegal. Es ilegal. España reclama todos esos territorios, de tal manera que en esa situación los holandeses se van posicionando. Pero hay que tener en claro que a partir del 1500 y tanto, 1516, cuando Carlos I hereda la corona de España, entonces hereda también la corona de las provincias unidas de los Países Bajos. Eso significaba que se unía intereses de orden político y administrativo, tanto de la península ibérica como de lo que nosotros, repito, llamamos Holanda, y otros territorios de Europa. De tal manera que entonces estos son conflictos que no se resuelven fácilmente. Y abro un paréntesis, los conflictos de Europa todavía hasta ayer tarde se resolvían entregándose una península, entregándose una costa, una isla, la entrada de un río, etc. Nosotros fuimos realmente víctimas de los conflictos de las potencias. Nosotros perdimos la isla de Trinidad, que era una provincia nuestra, en el marco de todos esos conflictos y esas soluciones de las grandes potencias en Europa. De modo tal que entonces, ya a finales del 1500, España está tratando de poner hitos referenciales de sus territorios en todo el subcontinente. Y ya para 1600 y tanto, los holandeses, como decíamos, se han posicionado de las costas del lado derecho del Esequibo. Y también lo están haciendo los ingleses. Entonces, tenemos que imaginarnos, y sobre todo para quienes están viendo estos programas, que aquellas eran extensiones sumamente vastas, deshabitadas, no porque no tuvieran habitantes, claro que tenían los pobladores aborígenes, pero eran extensas, y la avilantez de las potencias, bueno, no tenía medida. Lo que buscaban eran
caminos, vías, rutas para ir en búsqueda del oro, del famoso dorado. De tal manera que entonces aquello va a ser tomado en las costas, las costas del Atlántico, a la derecha del Esequibo, y van a seguir por el curso. Aquello no tenía un policía, ni tenía una aduana, ni tenía un puesto de vigilancia, así como para decir que fue un descuido, no. Sencillamente fueron penetrando, pero además hay que tomar en cuenta otra cosa. La topografía del lado izquierdo de nuestro territorio históricamente venezolano es más benévola que la del lado derecho. Y en ese proceso de búsqueda, de avanzar por el Esequibo, fueron pasando al lado izquierdo, a nuestro territorio, los holandeses e ingleses. A todas estas, Gran Bretaña todavía no aparece. No, porque Gran Bretaña va a aparecer un poco después. Bueno, como va a aparecer pues por todas las islas del Caribe, va a aparecer en Centroamérica, va a aparecer en otras partes de Sudamérica. Era la potencia o una de las potencias del mar, de tal manera que Gran Bretaña va a tener situaciones de conflicto territorial con los Países Bajos, con las provincias de los Países Bajos. Esos problemas los va a resolver Gran Bretaña con Holanda en el siglo XVII. En el siglo XVII, a través de acuerdos, de convenios, y van a ceder territorios, van a pactar, van a convenir. En 1648, cuando en Münster, se llega al Tratado de Westfalia, cuando los países de Europa ya se cansan de matarse y de estar en guerra, acuerdan reunirse y establecen una cantidad de principios para determinar cuál era el territorio de cada país, una cantidad de símbolos, etc. Entonces, es donde se dice que nace el Estado moderno, 1648, Westfalia, la Renania alemana. Entonces, se llegan a algunos acuerdos y España le da la independencia, porque dijimos que Carlos I heredó esos territorios. Entonces, España le reconoce la independencia a las provincias de los Países Bajos. Y en el documento de reconocimiento de independencia, se compromete a reconocerle estos territorios que están al lado derecho del Esequibo, y lo establece claramente al lado derecho, al este del Esequibo, no al lado del oeste para nada. España siempre mantuvo en toda la cartografía, en todos los documentos, su propiedad, su soberanía sobre el lado izquierdo, que es nuestro territorio natural. Que hasta ese momento forma parte de Venezuela, digamos. Claro. Digamos, todavía bajo dominio español, ¿no? Claro, bajo dominio español hasta la ruptura, a partir del 1810. De tal manera que entonces esos conflictos entre Gran Bretaña y Holanda terminan en un acuerdo mediante el cual Holanda le cede a Gran Bretaña este territorio al lado derecho del Esequibo. Y Gran Bretaña le restituye a Holanda algunas islas del Caribe y le cede otras en el África, y de esos acuerdos que decíamos hace un rato, que bueno, se cobraban y se pagaban con territorios que estaban allende los mares, pues. Era la rebatiña. La rebatiña de las grandes potencias. Los territorios coloniales. La rebatiña de las grandes potencias, como hicieron y todavía hacen. De tal modo que entonces a nosotros nos queda un problema grave, que es que esos pobladores de la margen derecha del Esequibo empiezan a pasar al lado del territorio español, es decir, al lado izquierdo. Estamos hablando ya del siglo XVIII. Del siglo XVIII, correcto, del siglo XVIII. Del siglo XVIII. De tal manera que entonces se van a ir haciendo poblamientos pequeños, pero simbólicos, significativos. Eso va a tener toda una trascendencia, porque cada ranchería, cada poblamiento que se hace allí va a ser tomado después como muestra y como referencia por los reclamos que hacen las respectivas cortes, y principalmente por Inglaterra frente a Holanda, y después Inglaterra frente a los reclamos de Venezuela. Pero el problema es que esta gente se posesiona de este territorio del lado derecho y luego va pasando y va poblando el lado izquierdo. Eso significaba
que allí había, claro, tenemos una situación que tenemos que tenerla clara, repetir que estos eran territorios prácticamente inermes, aun cuando España estableció distintas fortalezas en el Cuyuní y en el Mazaruni, pues eran insuficientes para los propósitos tanto de Gran Bretaña como de Holanda. Entonces tenemos un problema complejo y hay que repetir que España siempre reivindicó como suyo, como soberano, el territorio, el territorio al oeste del Esequibo. Al oeste del Esequibo siempre fue soberanía. España publicó libros y publicó cartografía y la envió a las Cortes de Europa y nunca las Cortes dijeron nada. Manuel, hay un hito muy importante en la historia nuestra, que es el reordenamiento administrativo, político-administrativo del territorio en tiempos de la colonia, que ocurre en el siglo XVIII. La capitanía, la creación de la Capitanía General ¿Cómo no? de Venezuela. Cuando se crea esa capitanía, está contemplado ese límite que establece el río Esequibo en esa distribución, en esa reorganización. Sí, cómo no, mira, en 1776 España crea el Real Ejército y la Real Hacienda. Al año siguiente crea la Capitanía General de Venezuela. En 1786 crea la Real Audiencia. Poco después crea pues el Real Consulado. Y en 1803 crea el Arzobispado, que son las instituciones que le dan fuerza a Venezuela para ir emergiendo ya como una organización republicana. Y esas instituciones todas con jurisdicción sobre ese territorio. Con total jurisdicción, pero además con la administración de ese territorio. Correcto. Ese territorio era y es riquísimo en oro, en minerales diversos, que en las grandes potencias de Europa pues sabían, y recordemos que estaban en el desarrollo de la revolución industrial. Correcto. Que estaban consumiendo sus propios recursos, pero que además estaban viendo cómo era que se estaba ocupando el espacio y el mercado que era significativo, pero además era la cuestión de obtener esos territorios para tener posicionamiento, como era la vocación de estas potencias sí, de la época, ¿no? Manuel, perdón, para terminar, entonces en el 77 se crea la Capitanía General y queda demarcado que ese territorio al margen izquierdo es de Venezuela.